¿Y si te dijera que el día en que Shakira y Piqué se miraron por última vez no fue en su hogar ni en algún aeropuerto, sino cara a cara frente a un juez? Así es, en una sala fría repleta de abogados, cámaras fotográficas y silencios que pesaban más que cualquier melodía jamás compuesta. Lo que comenzó como una historia de amor que cautivó al mundo entero terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más tensos, calculados y mediáticos del espectáculo internacional. Y lo verdaderamente sorprendente de todo esto es que ha sido el propio Gerard Piqué quien ha decidido romper el silencio y contarlo públicamente. En una entrevista que inicialmente debía centrarse únicamente en la Kings League, el exjugador del Barcelona acabó revelando detalles que nadie esperaba escuchar. ¿Cómo fue realmente ese momento crucial en que Shakira lo enfrentó ante la justicia y lo observó como si fuera un completo desconocido? Existen verdades que se pronuncian en voz baja, susurradas casi, y esta es precisamente una de ellas. Hay confesiones que uno puede ensayar mentalmente una y otra vez, repitiendo las palabras en la mente hasta memorizarlas, y otras que simplemente brotan cuando el corazón ya no puede soportar más el peso del silencio acumulado durante tanto tiempo. Esta claramente fue de las segundas, una de esas confesiones que emergen desde lo más profundo del alma sin filtros ni preparación previa. Piqué, visiblemente más tranquilo y sereno que en otras apariciones públicas recientes, aunque con una tensión contenida que se percibía en cada gesto, se permitió bajar la guardia completamente y relató con detalle cómo aquel primer día del juicio marcó un antes y un después definitivo en su existencia entera. El exfutbolista explicó que llegó al edificio del tribunal absolutamente convencido de que nada podría afectarle realmente a nivel emocional. Mentalmente estaba preparado para las preguntas incisivas de los periodistas, para los titulares sensacionalistas que sin duda aparecerían al día siguiente en todos los medios e incluso para los posibles abucheos del público que pudiera estar esperando fuera del edificio. Pero definitivamente no estaba preparado en lo más mínimo para verla a ella de esa manera tan diferente, tan transformada, tan alejada de la mujer que había conocido. No la reconocí en absoluto, confesó con la voz ligeramente quebrada y los ojos fijos en algún punto indefinido. Era otra persona completamente distinta, una mujer con los ojos fríos como el hielo más glacial, totalmente decidida a destruirme legalmente sin contemplaciones. Shakira, según cuentan los presentes que estuvieron ese día en la sala del tribunal, entró con paso firme y decidido, sin mirar hacia los lados ni siquiera por un instante, vestida completamente de negro de pies a cabeza, con el rostro serio e imperturbable y la cabeza en alto, proyectando una imagen de fortaleza absoluta. No quedaba absolutamente nada de la Shakira sonriente y cálida que el mundo conocía, ni del encanto natural y magnético que siempre la había caracterizado desde sus inicios en la música. Era una versión totalmente diferente, casi imposible de penetrar emocionalmente, completamente inexpugnable, como si hubiera levantado un muro invisible pero infranqueable a su alrededor. Llevaba firmemente sujeta en la mano una carpeta considerablemente gruesa, repleta de documentos meticulosamente organizados que evidentemente había preparado con extremo cuidado durante semanas o quizás meses. Piqué la observó durante unos largos segundos que parecieron eternos, sintiendo como cada instante se estiraba dolorosamente. Intentó esbozar una sonrisa conciliadora, un gesto que tal vez pudiera romper el hielo y establecer algún tipo de conexión humana, pero ella apenas levantó la mirada de sus papeles por una fracción de segundo. «Nunca imaginé que llegaríamos hasta este punto tan extremo», murmuró él en voz baja, casi inaudible, con un tono que mezclaba incredulidad y arrepentimiento. Ella no respondió absolutamente nada. Su silencio fue más elocuente que 1000 palabras pronunciadas, más contundente que cualquier discurso elaborado. Aquel primer día de juicio resultó absolutamente demoledor para todos los presentes en la sala. La tensión acumulada en el ambiente era tan densa y palpable que prácticamente podía cortarse con un cuchillo. Los abogados de Shakira, un equipo de 3 experimentados profesionales del derecho que habían sido cuidadosamente seleccionados, parecían tener absolutamente cada detalle bajo control meticuloso, cada argumento perfectamente preparado y ensayado, cada movimiento calculado con precisión milimétrica. En cambio, los representantes legales de Piqué se mostraban notoriamente más nerviosos e inseguros, intercambiando miradas preocupadas entre ellos, y él mismo lo admitió sin rodeos durante la entrevista con una honestidad que sorprendió a muchos. No había defensa posible que pudiera sostener ante las evidencias presentadas, reconoció con una mezcla de resignación y aceptación. Yo era perfectamente consciente de que tenía parte considerable de la culpa en todo esto, en cómo habían terminado las cosas, pero jamás imaginé que ella tuviera tantas pruebas tan contundentes y tan bien documentadas acumuladas durante todo ese tiempo. La sesión judicial comenzó con una acusación directa y sin contemplaciones por parte del equipo legal de Shakira. Shakira sostenía firmemente que Piqué había desviado importantes cantidades de dinero desde una cuenta común que ambos compartían hacia otra cuenta ubicada estratégicamente en Suiza,
registrada a nombre de una sociedad que parecía fantasma, sin existencia real más allá del papel. Lo acusaba formalmente de ocultar fondos significativos, de mover dinero que ambos habían ganado conjuntamente en diversas campañas publicitarias internacionales sin su conocimiento ni consentimiento previo. Y lo verdaderamente impactante del caso, lo que dejó a todos boquiabiertos, es que Shakira presentó ante el tribunal pruebas bancarias absolutamente irrefutables con movimientos altamente sospechosos, transferencias realizadas sin concepto claro alguno que las justificara y nombres empresariales que parecían completamente inventados o ficticios, sin registros oficiales verificables. Era absolutamente imposible negar lo obvio ante tanta evidencia, contó Piqué con resignación evidente y un tono de voz que transmitía derrota. La cuenta existía realmente, estaba ahí en los documentos, pero no era para lo que ella creía o sospechaba con tanta vehemencia. Según su versión de los hechos, que intentó explicar con detalle pero sin mucho éxito, se trataba simplemente de un fondo de inversión privado que había abierto bastante antes de conocer siquiera a Clara Chía, como parte de un plan estratégico para asegurar su futuro económico fuera del fútbol profesional, pensando en el largo plazo cuando su carrera deportiva terminara. Pero el problema fundamental fue que nadie en esa sala le creyó realmente, nadie encontró creíble su explicación. Shakira lo miraba fijamente con una mezcla compleja de profunda decepción y sarcasmo cortante que no necesitaba palabras para expresarse claramente, su rostro era un libro abierto de emociones contenidas. Ella no me gritó en ningún momento ni me interrumpió mientras hablaba intentando defenderme, explicó Piqué con una voz que se volvía cada vez más grave, pero cada vez que el juez me pedía expresar mi versión de los acontecimientos, podía sentir físicamente su mirada clavada intensamente en mí, perforándome. Y créeme cuando te digo que esa mirada dolía infinitamente más que cualquier sentencia judicial posible que pudieran dictaminar. El ambiente dentro de la sala del tribunal era absolutamente tenso y sofocante. Los periodistas que consiguieron colarse estratégicamente en los pasillos exteriores del edificio hablaban entre ellos de electricidad pura y tangible dentro de la sala principal, una energía casi visible que cargaba el aire. Incluso hubo un momento particularmente dramático en que uno de los abogados principales de Shakira, un hombre de mediana edad con gafas y traje impecable, solicitó formalmente que se proyectara en las pantallas instaladas en la sala una gráfica detallada con todos los movimientos registrados de la cuenta suiza en cuestión, algo que consiguió hacer enmudecer completamente a todos los presentes, incluso al propio juez por unos instantes. En ella se observaba claramente, sin posibilidad de error o malinterpretación, como justo durante el último año completo de la relación entre ambos se habían realizado 3 transferencias considerablemente significativas hacia un banco extranjero, cantidades que no eran en absoluto insignificantes. Fue precisamente entonces cuando me di cuenta con total claridad de que ella llevaba muchísimo tiempo preparándose meticulosamente para esto, para este momento exacto, confesó Piqué con evidente sorpresa retrospectiva, como si finalmente comprendiera la magnitud de lo sucedido. Absolutamente nada fue improvisado, ni un solo detalle, todo estaba planificado hasta el último milímetro con una precisión quirúrgica. Lo que muy pocas personas sabían en ese momento, y que posteriormente se fue descubriendo poco a poco, era que Shakira llevaba literalmente meses enteros recopilando sistemáticamente datos financieros con la ayuda profesional de un asesor especializado en temas fiscales internacionales que, según diversos rumores circulantes que comenzaron a tomar fuerza, provenía directamente del entorno cercano de su expareja anterior, Antonio de la Rúa. En ese preciso momento del juicio nadie lo sabía con absoluta certeza, pero gradualmente la pista empezaba a encajar perfectamente como las piezas de un rompecabezas complejo. Durante una de las pausas programadas del juicio, cuando el juez decidió dar un receso de 20 minutos, Piqué se acercó lentamente al amplio ventanal del pasillo exterior para poder respirar aire fresco e intentar ordenar sus pensamientos. Dice que fue precisamente ahí, mirando hacia la calle donde se agolpaban los periodistas y curiosos, donde finalmente comprendió con una claridad dolorosa que ya no quedaba amor alguno que pudiera salvarse entre ellos. Fue exactamente como mirar directamente un espejo completamente roto en 1000 pedazos, explicó con una melancolía profunda que se reflejaba en cada palabra. Cada pedazo individual reflejaba algún recuerdo hermoso del pasado que habíamos compartido, momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, pero ninguno lograba encajar con los demás para formar una imagen completa nuevamente. Lo verdaderamente curioso es que mientras hablaba detalladamente de todo esto durante la entrevista, rememorando cada momento con una precisión sorprendente, su tono de voz no transmitía ese resentimiento amargo que muchos esperarían encontrar, más bien sonaba profundamente cansado, completamente resignado. Como alguien que finalmente asume después de mucho luchar internamente que las heridas emocionales más profundas no se cierran mágicamente con el simple paso del tiempo, sino únicamente con la aceptación consciente y trabajada de lo sucedido.
La periodista que conducía la entrevista, notando su vulnerabilidad, le preguntó directamente si consideraba que Shakira había sido injusta con él en todo este proceso legal. No en absoluto, respondió él sin dudar demasiado, con una honestidad sorprendente. Solo fue considerablemente más inteligente que yo en todo momento, más estratégica. Ella jugó sus cartas mucho mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Esta frase corta, pero absolutamente cargada de significado profundo, bastó para encender completamente las redes sociales en cuestión de minutos. En cuestión de horas, la entrevista completa se volvió viral, compartiéndose miles de veces. Los titulares periodísticos eran absolutamente explosivos y sensacionalistas. Piqué admite públicamente que Shakira lo venció completamente en los tribunales. El exfutbolista confiesa abiertamente su culpa en el juicio más mediático del año. Gerard Piqué reconoce que subestimó a Shakira. Pero lo que verdaderamente muy pocos espectadores notaron inicialmente fue lo que Piqué contó inmediatamente a continuación, la anécdota específica que heló la sangre de absolutamente todos los presentes en el estudio de televisión. Según relató con detalle minucioso, al finalizar completamente el primer día del juicio, cuando ambos salieron del edificio por puertas completamente distintas siguiendo las indicaciones de seguridad, vio algo que literalmente le dejó en estado de shock absoluto, paralizado. Shakira caminó directamente hacia un elegante coche negro de alta gama estacionado estratégicamente frente al edificio del tribunal, en una zona reservada. Los fotógrafos profesionales gritaban insistentemente su nombre intentando captar su atención. Los flashes de las cámaras los cegaban completamente creando una tormenta de luces, pero Piqué asegura firmemente que, a pesar del caos y la distancia, alcanzó a distinguir perfectamente quién la esperaba pacientemente dentro del vehículo, sentado en el asiento del copiloto. Era Antonio de la Rúa, reveló dejando caer el nombre como una bomba, el mismo hombre que años atrás estuvo románticamente a su lado durante tanto tiempo, el que conocía íntimamente cada detalle minucioso de su carrera profesional y sus negocios personales más privados. Estaba precisamente ahí, en ese coche, mirándome fijamente a través del cristal como si absolutamente todo estuviera perfectamente calculado desde el principio, como si cada movimiento hubiera sido planeado. Fue exactamente en este momento crucial cuando finalmente entendió con una claridad abrumadora que Antonio no solamente había reaparecido súbitamente en la vida de Shakira después de años de ausencia, sino que además también la estaba asesorando legalmente de manera activa y constante. Lo había hecho en completo silencio, lejos de los focos mediáticos y las cámaras, revisando meticulosamente documentos legales y financieros, guiando estratégicamente cada paso del proceso judicial con la precisión de alguien que conoce perfectamente el terreno. No me lo podía creer en absoluto, me quedé literalmente congelado, confesó Piqué evidentemente conmocionado incluso al recordarlo. El pasado volvió específicamente para ponerme frente al espejo más crudo y mostrarme exactamente lo que había perdido y cómo. Desde entonces absolutamente todo cambió radicalmente entre ellos. La relación, si es que aún podía llamarse así, pasó abruptamente de la tensión contenida al silencio más absoluto e inquebrantable. Ningún mensaje de texto intercambiado, ninguna palabra pronunciada fuera del estricto ámbito judicial y las comunicaciones a través de abogados. No quedaba absolutamente nada por decir entre nosotros, ningún puente que reconstruir, resumió con una tristeza palpable en cada sílaba. El amor se fue hace muchísimo tiempo, eso ya lo sabía, pero el respeto mutuo que aún quedaba murió definitivamente en el tribunal, entre esos papeles y acusaciones. Lo que ocurrió dentro de aquella sala del tribunal durante los días siguientes parece sacado directamente de una película dramática, pero fue completamente real y documentado. Shakira y Piqué sentados frente a frente en lados opuestos de la sala, cada uno con su equipo completo de abogados al lado, sin apenas dirigirse la palabra directamente en ningún momento. Los periodistas esperaban ansiosamente fuera del edificio, bloqueando prácticamente las aceras, pero dentro lo que se vivía era una mezcla intensa entre tensión contenida que podía estallar en cualquier momento y resentimiento acumulado durante años de relación. Piqué aseguró en la entrevista con total convicción que aquel silencio pesado era infinitamente peor que cualquier discusión acalorada que hubieran podido tener. Prefería 1000 veces que me gritara, que sacara toda su rabia, dijo mirando directamente a la cámara, porque el silencio glacial de Shakira dolía mucho más que cualquier palabra hiriente que pudiera pronunciar. El juez abrió la sesión del segundo día con tono firme y profesional, dejando claro que no toleraría circos mediáticos. Era una audiencia técnicamente privada, cerrada al público general, pero con todo el peso psicológico de un caso absolutamente mediático que todo el mundo seguía. Shakira estaba impecable como siempre, con el pelo perfectamente recogido en un moño elegante y una carpeta azul de cuero que no soltó en ningún momento, aferrándose a ella como si contuviera su salvación.
Piqué trató desesperadamente de mantenerse tranquilo y compuesto, pero según los presentes que estuvieron allí, movía la pierna sin parar de arriba abajo, un gesto clarísimo y revelador de quien está al borde del colapso nervioso aunque intente disimularlo. Y entonces llegó el primer golpe verdaderamente contundente. El abogado principal de Shakira se levantó de su asiento con una calma absolutamente escalofriante, casi teatral, sacó varios documentos perfectamente organizados de su maletín de cuero y dijo con voz pausada pero firme, cargada de autoridad: «Señoría, mi clienta solicita respetuosamente que se revise con detalle la procedencia exacta de las transferencias realizadas a esta cuenta suiza que hemos mencionado». En las pantallas digitales instaladas en la sala proyectaron inmediatamente el detalle bancario completo, con fechas específicas, montos exactos y nombres de sociedades que a nadie en esa sala le sonaban de absolutamente nada. En ese preciso momento, Piqué tragó saliva audiblemente. No era solamente el dinero en sí lo que estaba en juego, era todo lo que representaba simbólicamente, era la traición implícita, la desconfianza sembrada. Shakira lo miraba sin pestañear siquiera, con una intensidad que atravesaba. En su rostro cuidadosamente controlado no había ni odio visceral ni tristeza profunda, solo determinación pura y dura, como si cada cifra proyectada en esa pantalla fuera un recuerdo conscientemente borrado, una promesa solemnemente rota, un pedazo de confianza destrozado. ¿Reconoce usted estos movimientos financieros como propios?, preguntó el abogado señalando la pantalla. Piqué asintió con la cabeza lentamente, pero se apresuró inmediatamente a decir intentando defenderse: «No tiene absolutamente nada que ver con lo que usted está insinuando aquí. Esa cuenta fue creada antes de que…». Pero el abogado lo interrumpió cortantemente, sin dejarle terminar la frase. ¿Antes de qué exactamente, señor Piqué? ¿Antes de Clara Chia o antes de Shakira? Sea específico, por favor. La sala entera contuvo la respiración colectivamente, el silencio era absoluto. El juez tuvo que intervenir golpeando suavemente su mazo para poner orden y calmar los ánimos. Piqué respiró hondo intentando recuperar la compostura, levantó la mirada hacia el juez y dijo con toda la firmeza que pudo reunir, antes de cualquier relación sentimental: «Fue un proyecto financiero personal, no una traición económica deliberada hacia nadie, pero el daño ya estaba hecho, las palabras ya habían sido pronunciadas». El abogado de Shakira sonrió levemente con esa media mueca característica que tienen los profesionales que saben perfectamente que acaban de ganar una batalla importante y se sentó tranquilamente sin decir una palabra más, dejando que el silencio hablara por él.